Darío Tetrarcódomano eligió el campo de batalla personalmente. Llanura de Gaugamela, 200 kilómetros al norte de Babilonia, octubre del año 331 a.C. Mandó nivelar el terreno durante 2 semanas, rellenar zanjas, arrancar arbustos, alisar irregularidades hasta crear superficie perfecta para sus 200 carros de guerra equipados con guadañas. Cada carro llevaba cuchillas de 1 metro sobresaliendo de los ejes, diseñadas para seccionar piernas de caballos y hombres a velocidad. Darío había reunido 1 millón de hombres según las crónicas persas, 250.000 según estimaciones macedonias más conservadoras. Infantería persa, caballería bactriana, elefantes indios, arqueros escitas, mercenarios griegos. El imperio persa completo concentrado en 12 kilómetros de frente. Alejandro Magno tenía 47.000 hombres. Las matemáticas favorecían a Persia 5-1. Las matemáticas no contaban la diferencia entre hombres que pelean por emperador distante y hombres que pelean por rey que comparte sus marchas. Alejandro tenía 25 años. Había conquistado Asia Menor en 2 años, derrotado a Darío en Iso 3 años atrás, asediado Tiro durante 7 meses, marchado a Egipto y regresado. Nunca había perdido batalla. Sus hombres lo seguían porque ganaba. Los soldados toleran comandantes incompetentes en tiempos de paz. En tiempos de guerra, solo siguen a quienes los mantienen vivos mientras matan enemigos. Alejandro entendía esta aritmética mejor que cualquier rey de su generación. Entre los macedonios acampados frente a Gaugamela estaba Ptolemaios, 28 años, comandante de guardia personal de Alejandro. Había luchado junto al rey desde Gránico 6 años atrás. Tenía cicatriz desde oreja izquierda hasta clavícula donde espada persa casi lo decapita en Iso. La herida había sanado mal. Su cuello permanecía rígido. Compensaba girando todo el cuerpo cuando necesitaba mirar hacia los lados. Sus hombres lo llamaban el búho, porque sus movimientos se parecían al ave que gira cabeza completa. La noche antes de Gaugamela, Alejandro durmió. Parmenión, veterano de 58 años, comandante del ala izquierda Macedonia, entró en la tienda del rey al amanecer y lo encontró todavía dormido. Lo despertó. ¿Cómo puedes dormir? Alejandro respondió sin abrir ojos completamente. Darío ha reunido todo su ejército en un lugar. Si gano mañana, gano el imperio. Abrió los ojos. ¿Hay desayuno? Darío no durmió. Pasó la noche recorriendo su campamento. Tenía 45 años. Rey del imperio más grande del mundo conocido. Controlaba territorio desde Egipto hasta India. 20 millones de súbditos. Había huido en Iso 3 años atrás cuando Alejandro atravesó su centro y casi lo capturó. Sus hombres recordaban. Un emperador que huye en batalla pierde autoridad medida en deserciones. Darío necesitaba ganar para restaurar credibilidad. El campamento persa era ciudad temporal. 250.000 hombres acampados en 12 kilómetros producían olor que alcanzaba las líneas macedonias a 3 kilómetros de distancia. Olor de letrinas cavadas para 100.000 hombres que defecaban diariamente. 50 toneladas de excremento cada día. Olor de 100.000 caballos. Cada caballo produce 20 kilos de estiércol diario. Olor de carne asándose en 10.000 fogatas. Olor de sudor de hombres que no se habían bañado en semanas porque el agua era para beber, no para limpiar cuerpos. El aire sobre Gaugamela era visible. Neblina amarillenta de polvo y humo y descomposición que hacía arder los ojos a 500 metros de distancia. Los macedonios olían su propio campamento igualmente. 47.000 hombres producían sus propios miasmas. Pero Alejandro había establecido regla. Las letrinas se cavaban cada día en lugares nuevos y se cubrían con tierra. Los macedonios enfermaban menos que los persas porque la mierda enterrada mata menos que la mierda expuesta. Esta lógica higiénica no era comprendida médicamente, pero era observada empíricamente. Ejércitos que enterraban su mierda perdían menos hombres por disentería,
que ejércitos que la dejaban pudrirse. Beso comandaba la caballería bactriana en el ala derecha persa. 33 años, veterano de 10 campañas en Asia Central. Comandaba 9.000 jinetes, mejores caballeros del imperio después de los macedonios. Los bactrianos usaban arcos compuestos que podían perforar armadura a 50 metros. Beso inspeccionó sus tropas la noche anterior. Los hombres bebían agua tibia de odres de cuero que sabía a piel curtida y algas. El agua había sido transportada desde Río a 20 kilómetros. Cada hombre necesitaba 3 litros diarios bajo sol de octubre en Mesopotamia. 9.000 hombres necesitaban 27.000 litros diarios. Los camellos transportaban agua en odres de 200 litros. Se necesitaban 135 camellos solo para mantener la caballería bactriana hidratada. Los camellos también necesitaban agua. La logística del agua dictaba cuánto tiempo un ejército podía permanecer en campo antes de que la sed comenzara a matar más que el enemigo. Ptolemaios bebió de su odre la mañana de la batalla. El agua sabía a moho y cuero. Sabía también a miedo. Sabor metálico en lengua que viene cuando boca se seca porque cuerpo desvía sangre de digestión a músculos preparándose para pelear o huir. Había sentido ese sabor antes de cada batalla durante 6 años. Nunca desaparecía. Los veteranos aprenden a ignorarlo. Los reclutas vomitan por él. Ptolemaios tragó el agua tibia y forzó el sabor metálico hacia fondo de conciencia donde almacenaba todo lo que no podía permitirse sentir hasta después de la batalla. La batalla comenzó a las 9 de la mañana del 1 de octubre, cuando 200 carros de guerra persas cargaron a través de la llanura nivelada hacia las líneas macedonias. El sonido era como trueno continuo. 800 caballos, 200 carros, guadañas de hierro girando a velocidad. Los conductores persas gritaban para mantener caballos en formación. Nicómaco, 19 años, de la segunda falange macedonia, vio los carros acercándose. Estaba en quinta fila. La falange tenía 16 filas de profundidad. Los hombres en las primeras 4 filas sostenían sarisas de 6 metros apuntando hacia adelante. Nicómaco sostenía la suya vertical porque desde quinta fila no alcanzaba al enemigo hasta que las filas adelante morían o avanzaban. Vio el polvo levantándose. Sintió el suelo vibrando bajo sus pies. La vibración era rítmica. 800 cascos golpeando tierra simultáneamente a velocidad de galope crean onda sísmica perceptible a 100 metros. A 50 metros podía distinguir los caballos individuales. Vio espuma blanca alrededor de sus bocas donde los frenos rasgaban. Vio los ojos de los caballos, blancos visibles, pupilas dilatadas por pánico de animales forzados a correr hacia líneas de hombres con lanzas. Los caballos no son suicidas. Los caballos deben ser forzados a cargar hacia peligro visible. A 40 metros, Nicómaco sintió su vejiga soltarse. Orina caliente bajó por su pierna izquierda. No era el único. El hombre a su derecha también orinaba. El olor de amoníaco se mezclaba con el polvo y el sudor. El miedo produce respuestas químicas. Cortisol, adrenalina, liberación de esfínteres que el cerebro ya no controla cuando prioriza supervivencia sobre dignidad. Nicómaco no sentía vergüenza. Sentía terror puro y químico que hacía que sus manos temblaran sosteniendo la sarisa. A 30 metros, los arqueros macedonios dispararon boli concentrado. 3.000 flechas en 3 segundos. Las flechas creaban sonido de tela rasgándose magnificado 1000 veces cuando atravesaban aire. Nicómaco vio las flechas golpear. Un caballo a 20 metros recibió flecha en pecho. La flecha penetró 15 centímetros. El caballo no cayó inmediatamente. Corrió 5 pasos más antes de que sus patas delanteras colapsaran. El carro volcó. El conductor salió lanzado 3 metros hacia adelante. Aterrizó sobre su cabeza. Nicómaco escuchó el crujido del cuello rompiéndose. El sonido era como rama seca partida bajo pie, pero más húmedo. Los hoplitas en los espacios de la falange
Lanzaron jabalinas a los conductores sobrevivientes. Los espacios se ensanchaban. Los carros pasaban a través. Uno pasó a 3 metros de Nicómaco. Vio las guadañas girando. Vio fragmentos de carne adheridos a las cuchillas de carros que habían golpeado otras secciones de la falange. Los fragmentos goteaban sangre que dejaba rastro rojo en el polvo. El carro pasó. Nicómaco respiró. Seguía vivo. En sección adyacente, un carro no encontró espacio. Golpeó la falange a velocidad completa. Las guadañas seccionaron 14 piernas en 2 segundos. Los hombres cayeron gritando. Las piernas seccionadas a altura de rodilla producen sangrado que mata en 3 minutos si arteria femoral es cortada. Los 14 hombres caían sosteniendo muñones que bombeaban sangre en pulsos sincronizados con latidos cardíacos. El polvo del suelo absorbía la sangre y se convertía en barro rojo. El carro continuó. Las ruedas pasaron sobre los cuerpos caídos. Nicómaco escuchó las costillas rompiéndose, sonido de crujido múltiple como pisar caracoles pero amplificado. Los pulmones perforados por costillas rotas producen respiración burbujeante cuando aire escapa por heridas en lugar de tráquea. Los hombres hacían sonido de gárgaras ahogándose en su propia sangre. Para las 9:30, los 200 carros estaban destruidos o capturados. 400 macedonios habían muerto. Nicómaco seguía vivo. Su armadura estaba salpicada con sangre de hombres a su alrededor que habían muerto. La sangre se secaba rápido bajo sol de octubre. Cuando se secaba, tiraba de la tela de su túnica. La sensación era de piel contrayéndose. Nicómaco no podía dejar de pensar que llevaba puesta la sangre de cadáveres. El pensamiento producía náusea, pero vomitar requería agua, y no podía permitirse gastar agua en vómito. Darío lanzó su caballería. Beso atacó el ala izquierda macedonia con 9.000 jinetes bactrianos. Parmenión comandaba ese sector con 15.000 infantes y 4.000 jinetes. El choque fue diferente que batallas de infantería. La caballería fluye, rodea, ataca flancos, retrocede, reagrupa. El combate se convirtió en serie de escaramuzas donde ambos lados mataban sin decisión clara. El polvo levantado por 13.000 caballos creaba niebla marrón que reducía visibilidad a 10 metros. Los hombres peleaban contra siluetas, mataban sin ver caras, morían sin saber quién los había matado. Un jinete macedonio llamado Filipo, 32 años, mató a 4 bactrianos en 20 minutos. El quinto lo derribó de su caballo con lanza encostado. La punta de lanza atravesó 2 costillas y perforó su pulmón izquierdo. Filipo cayó de su caballo. Aterrizó sobre su espalda. Intentó respirar. Su pulmón izquierdo no funcionaba. Solo el derecho. Cada respiración movía la mitad del aire normal. El pánico de asfixia es peor que el dolor de la herida. El cerebro detecta falta de oxígeno y grita químicamente: respira más. Pero respirar más con un pulmón perforado solo introduce aire en cavidad torácica donde no debería estar. Filipo jadeaba como pez fuera del agua. Tardó 7 minutos en morir de hipoxia. Durante esos 7 minutos permaneció consciente. Vio botas pasando junto a su cabeza. Escuchó batalla continuando. Sintió polvo entrando en boca con cada respiración inútil. Murió con ojos abiertos mirando cielo que ya no podía llenar sus pulmones. Ptolemaios luchaba en el centro junto a Alejandro. Vio al rey observando el campo. Los persas habían cometido error. Su línea era tan larga que intentar envolver ambos flancos macedonios simultáneamente creaba hueco en su centro. Alejandro vio el hueco. Ordenó a sus compañeros formar cuña. 3.000 jinetes en formación triangular. Alejandro en la punta. Ptolemaios junto a él. La cuña cargó directamente hacia el hueco. El galope de 3.000 caballos produce sonido como avalancha. Ptolemaios sintió su caballo moviéndose bajo él. Músculo y hueso y voluntad animal forzada a correr hacia hombres con lanzas. El caballo respiraba pesadamente.
El aliento caliente del animal olía a hierba fermentada y esfuerzo. La espuma de su boca salpicaba las piernas de Tolemaios. Los primeros macedonios golpearon infantería persa a velocidad. Las lanzas de caballería penetraban desde arriba. Tolemaios empujó su lanza en hombro de infante persa. La punta atravesó clavícula y continuó hacia pulmón. El peso del hombre arrastraba la lanza hacia abajo. Tolemaios soltó la lanza y tomó otra de su portador. Mató 11 persas en 20 minutos usando 5 lanzas diferentes. Cada lanza se atascaba en hueso o se rompía contra armadura. Después de la 11ª muerte, su brazo derecho temblaba con fatiga que ningún entrenamiento previene. Había levantado y empujado lanzas 50 veces en 20 minutos. Los músculos del hombro y bíceps acumulaban ácido láctico. El dolor era como fuego constante en articulación del hombro. Alejandro penetró 500 metros en las líneas persas. Giró su cuña hacia la posición de Darío. El emperador persa estaba a 300 metros, visible por su carro dorado. Alejandro cabalgó directamente hacia él. Darío vio a Alejandro acercándose. Vio 3000 macedonios masacrando su guardia personal. Los guardias persas morían sosteniendo posiciones que no podían mantener. Un guardia llamado Ariobarzanes, 40 años, veterano de 15 campañas, mató a 3 macedonios antes de que Cuarto lo atravesara con lanza en abdomen. La lanza entró 2 centímetros a la izquierda del ombligo y salió por la espalda a la derecha de columna vertebral. El recorrido atravesó intestino delgado, hígado y riñón derecho. Ariobarzanes cayó de rodillas. El macedonio retiró la lanza. 20 centímetros de intestino salieron con la lanza, colgando de la punta como cuerda rosada. Ariobarzanes miraba su propio intestino colgando fuera de su cuerpo. El shock de ver órganos internos externalizados produce disociación. El cerebro rechaza que esa carne sea parte del cuerpo. Ariobarzanes intentó empujar el intestino de regreso. El intestino estaba cubierto de polvo. Empujar intestino sucio de regreso en cavidad abdominal introduce infección. La peritonitis mata en 3 a 5 días. Ariobarzanes no vivió 3 días. Murió en 20 minutos cuando la pérdida de sangre causó shock hipovolémico. Su última visión fue de botas macedonias pasando junto a su cara, mientras yacía en el polvo sosteniendo sus propios intestinos. Darío vio la masacre. Vio que sus números superiores no importaban cuando el enemigo atacaba donde él estaba débil. Ordenó retirada. El conductor de su carro giró. El carro dorado comenzó a moverse hacia el este. Los persas vieron el carro imperial huyendo. Algunos luchaban. Otros huían. Otros quedaban paralizados por indecisión. Un ejército donde la mitad pelea y la mitad huye no hace ninguno eficientemente. La retirada de Darío debería haber terminado la batalla. No la terminó. Beso continuaba atacando el ala izquierda macedonia. Sus bactrianos habían encontrado hueco. 8000 jinetes penetraron hacia la retaguardia macedonia donde estaba el campamento. Comenzaron a saquear. El saqueo es tentación irresistible. Soldados viendo riqueza sin protección olvidan objetivos tácticos. Beso intentó mantener orden. La mitad obedeció. La mitad continuó saqueando. Parmenión envió mensajero a Alejandro pidiendo refuerzos. El ala izquierda colapsaba. Alejandro estaba a 2 kilómetros persiguiendo a Darío. Recibió el mensaje. Enfrentó decisión. Perseguir al emperador o salvar el ala izquierda. Eligió regresar. Alejandro giró sus compañeros 180 grados y cabalgó de regreso. Los 3000 compañeros chocaron con 8000 bactrianos desde retaguardia. Los bactrianos estaban dispersos, mitad saqueando, mitad peleando, ninguno preparado para caballería atacando desde dirección inesperada. El choque duró 30 minutos. 1500 bactrianos murieron. 3000 huyeron. 3500 fueron capturados. Beso escapó con pequeño grupo. Tolemaios persiguió a un grupo de 30 bactrianos durante 5 kilómetros. Su caballo colapsó de agotamiento.
Un caballo de guerra puede galopar a 40 kilómetros por hora durante 2 kilómetros antes de que sus músculos fallen. El caballo de Ptolemaios había galopado intermitentemente durante 4 horas. Sus reservas de glucógeno estaban agotadas. Sus músculos dejaron de responder. El caballo cayó de lado. Ptolemaios rodó al caer. Permaneció de pie, pero el caballo no se levantó. Yacía sobre su costado, flancos Hibbing, espuma rosada saliendo de su nariz, donde vasos sanguíneos en pulmones habían reventado por esfuerzo. El caballo moriría en 1 hora de falla cardíaca. Ptolemaios caminó de regreso al campo de batalla. Tardó 2 horas. Cuando llegó, la batalla había terminado. Los persas perdieron 50.000 hombres según estimaciones conservadoras. Los cuerpos cubrían 12 kilómetros de campo. 50.000 cadáveres ocupan 100.000 metros cuadrados y cada cuerpo ocupa 2 metros cuadrados. El olor de sangre era como hierro húmedo mezclado con contenido intestinal de miles de hombres cuyos abdómenes habían sido perforados. El intestino humano contiene medio kilo de materia fecal. Cuando el intestino es perforado, el contenido se derrama. 50.000 muertos significaban que el campo estaba cubierto con toneladas de sangre y mierda mezcladas. El olor era visible. Moscas verdes aparecían en minutos. En 2 horas, los cadáveres estaban cubiertos de insectos. Las moscas ponían huevos en heridas abiertas. Los huevos eclosionaban en gusanos en 6 horas bajo sol de octubre. Los macedonios perdieron 1.200 muertos, 4.000 heridos. Nicómaco sobrevivió sin heridas. Otros en su falange, no. Un hombre a 3 posiciones de distancia había perdido el brazo derecho a un corte de guadaña. El muñón había sido cauterizado con hierro caliente para detener el sangrado. El hombre gritó durante la cauterización, sonido que Nicómaco escucharía en sueños durante 40 años. El olor de carne quemada era como cerdo asándose, pero diferente. Más dulce, más nauseabundo. Nicómaco vomitó después de olerlo. Su vómito era mayormente agua y bilis, porque no había comido en 12 horas. El vómito sabía a metal y miedo, sabor que permanecía en boca durante días después de batalla sin importar cuánta agua bebiera. Alejandro entró en Babilonia 3 semanas después. La ciudad abrió sus puertas. 50.000 habitantes salieron con flores. No porque amaban a Alejandro, porque las ciudades que reciben conquistadores con flores evitan ser saqueadas. Alejandro aceptó la rendición, no saqueó la ciudad, pero confiscó el tesoro real, 7.000 talentos en oro. Darío huyó hacia el este después de Gaugamela. El emperador del imperio más grande del mundo cabalgaba con guardia reducida de 300 hombres. Ya no dormía en tiendas doradas. Dormía en el suelo. Ya no comía de platos de plata. Comía pan duro y carne seca. El emperador, que había controlado 20 millones de vidas, ahora dependía de 300 hombres que lo seguían por lealtad que disminuía cada kilómetro hacia el este. Beso lo alcanzó con los supervivientes bactrianos en Ecbatana. Darío ordenó reagrupar, reclutar nuevo ejército. Beso y otros nobles persas discutieron en privado. Conclusión: un emperador que huye 2 veces no puede ganar tercera batalla. Los nobles arrestaron a Darío en medio de la noche. Lo encadenaron como esclavo. Las cadenas eran de hierro barato, del tipo usado para criminales. El emperador del mundo llevaba grilletes de criminal. Continuaron huyendo hacia Bactriana con Darío encadenado en un carro cubierto como carga vergonzosa. Alejandro los persiguió. Los nobles decidieron que emperador capturado era carga que ralentizaba su huida. Decidieron matarlo en el camino a 60 kilómetros de las líneas macedonias. 5 nobles entraron en el carro donde Darío estaba encadenado. No dijeron palabras. No había ceremonia. Simplemente empujaron cuchillos. 33 puñaladas. El primer cuchillo penetró su abdomen. Darío gritó. El segundo atravesó su pecho. El tercero su garganta. Los siguientes 30 fueron innecesarios.
Continuaron apuñalando porque el asesinato de emperador requería que todos participaran para distribuir culpa. Dejaron su cuerpo en el camino. El emperador del imperio más grande yacía en el polvo con 33 heridas, encadenado, abandonado, sin funeral. Las moscas llegaron en minutos. Alejandro encontró a Darío 2 horas después. Todavía respiraba. Las heridas en abdomen y pecho habían perforado órganos, pero ninguna había cortado arteria principal. Darío se estaba desangrando lentamente. Alejandro se arrodilló junto a él. Darío abrió ojos. Reconoció a Alejandro. Intentó hablar. Sangre salía de su boca en lugar de palabras. Los pulmones perforados llenan de sangre. Hablar requiere aire. Cuando los pulmones están llenos de sangre, no hay aire para hablar. Darío murió sin pronunciar últimas palabras. Sus ojos permanecieron abiertos mirando al hombre que había destruido su imperio. Alejandro cerró los ojos del cadáver y ordenó funeral con honores imperiales. Pero las lágrimas que las crónicas describen son invención de cortesanos que escribieron décadas después. Alejandro necesitaba a Darío vivo para legitimar conquista. Darío muerto por sus propios nobles complicaba narrativa. Alejandro no lloraba por Darío, lloraba por oportunidad política perdida. Alejandro capturó a Beso 2 años después en Bactriana. Lo ejecutó según costumbre persa. Cortaron nariz y orejas. Luego lo desollaron vivo. La ejecución comenzó atando a Beso a poste vertical. 2 verdugos trabajaban simultáneamente. Comenzaron con incisiones en muñecas y tobillos. La piel humana está adherida a tejido subyacente por fascia, membrana conectiva. Desollar requiere separar piel de fascia centímetro a centímetro. Los verdugos usaban cuchillos cortos con hojas curvas diseñadas específicamente para este propósito. Beso gritó cuando los cuchillos penetraron. El dolor de desollar es extremo porque todas las terminaciones nerviosas en la piel son expuestas simultáneamente. Los verdugos trabajaban lentamente, 20 centímetros por hora. Después de 2 horas, habían desollado ambos brazos hasta los codos y ambas piernas hasta las rodillas. La piel colgaba en jirones. El tejido subyacente era rojo y blanco, músculo y fascia expuestos. La sangre goteaba. Beso había dejado de gritar. Ya no tenía voz. Había gritado durante 2 horas hasta que sus cuerdas vocales dejaron de funcionar. Solo emitía sonidos roncos. Después de 4 horas, los verdugos habían desollado torso. Después de 6 horas, Beso estaba desollado completamente excepto cara. Murió de shock hipovolémico cuando su presión sanguínea cayó por debajo del umbral necesario para mantener función cerebral. Alejandro observó la ejecución completa, no por sadismo, porque rechazar observar castigo que ordenaba era cobardía. Ptolemaios sobrevivió todas las campañas de Alejandro. Cuando Alejandro murió en Babilonia en 323 a edad de 32, Ptolemaios se proclamó rey de Egipto. Gobernó 38 años. Escribió historia de campañas de Alejandro que fue fuente principal para generaciones posteriores. Murió a los 84, viejo y rico. Había comenzado como comandante de guardia con cicatriz en cuello. Terminó como faraón con tumba preparada. Las guerras transforman hombres ordinarios en reyes cuando esos hombres están en lugar correcto cuando imperio colapsa. 50 años después de Gaugamela, los agricultores que araban campos cerca de la antigua llanura encontraban puntas de flecha, fragmentos de armadura, huesos mezclados. Los artefactos de hierro fueron reciclados, fundidos y reformados en herramientas. Los huesos fueron dejados donde yacían. Con el tiempo, las lluvias los lavaron hacia wadis. Los wadis los arrastraron hacia ríos. Los ríos los llevaron al Tigris. El Tigris los depositó en el Golfo Pérsico. Los huesos de hombres que murieron decidiendo el destino de Asia se disolvieron en sal marina. Las lecciones de Gaugamela viajaron más lejos.
Comandantes durante 2000 años estudiaron cómo Alejandro derrotó números superiores atacando donde enemigo era débil. La concentración de fuerza en punto decisivo se convirtió en axioma. El principio de atacar liderazgo enemigo directamente se convirtió en doctrina. Gaugamela fue recordada no por cuántos murieron, sino por cómo el comandante inferior en números ganó cambiando dónde la batalla se peleaba. La geografía dicta táctica. La táctica dicta resultado. El resultado dicta imperio. Y los imperios se escriben en huesos que el mar eventualmente reclama.